Muy buenas noches, queridos Haverim y Haverot. Bienvenidos a nuestro estudio de Jovot a Levavot en Torah para Todos. Ya hemos tratado, este es la séptima división de la primera puerta, Shar Ayhud, la puerta de la unidad, y hemos estado trabajando argumentos, posiciones filosóficas a favor de la unidad, de la existencia de un Dios único. Y una de las razones por las cuales muchas veces, a pesar de que Jovot a Levavot pertenece al currículum tradicional de todas las yeshivot, y es un texto que no ha perdido adeptos a través de los años, pero este primer capítulo siempre ha tenido un gran asterisco. Y muchas de las introducciones en ediciones, digamos, ortodoxas de Jovot a Levavot dicen que es mejor tal vez abstenerse de este capítulo. Y la razón no es porque estas personas tengan, estos rabinos, estas yeshivot, tengan algo en contra de los resultados de Rabbeinu. Los resultados de Rabbeinu, por supuesto, van a ser muy piadosos, muy correctos. Lo que tienen problema es con el sistema de exploración metafísica que utiliza Rabbeinu, que es lo que se conoce como la dialéctica platónica, digamos socrática, luego ya pulida y organizada a manera de ciencia por Aristóteles. Y es algo que en estos últimos cuatro argumentos de este capítulo, que son bastante breves, vamos a poder explorar. Y es el sistema dialéctico. Lo que nos pide, de cierto modo, es hacer una simulación. Y vamos a aprender metiéndonos en el pantano de Aristóteles de una vez, sin agüeros. El cuarto argumento: a cualquiera que piense que el creador es más de uno, ya habíamos hablado en la prueba anterior, aquel que piensa que el creador es menos que uno, y sacó Rabbeinu una visión previa de la navaja de Occam, es decir, no tiene sentido, busquemos la explicación más simple. Ahora vamos a tener, pero hay gente que todavía piensa que puede haber más de un Dios. A cualquiera que piense que el creador es más de uno, le diremos lo siguiente: debe ser que la esencia de todos estos supuestos creadores es una o no es una. ¿Qué estamos hablando? Y así es como procede la dialéctica. La dialéctica dice: tenemos dos opciones. Algo es P o no P. Si ustedes les tocó leer a Platón, a Sócrates en el bachillerato, ¿qué es la valentía? La valentía es sobreponerse al miedo. Y ahí comienza Sócrates, Platón, a decir, bueno, si lo que usted dice es cierto, esto tiene esta consecuencia, y eventualmente vamos a llegar a una contradicción, a un absurdo. Y nos vamos a dar cuenta de que la premisa, esa primera creencia que nos sentamos a analizar, era incorrecta. Y muchas veces eso es hecho de manera dual. ¿Ok? Algo es o no es. Y aquí tengo que aclarar un poquito de tema de lenguaje. Para Aristóteles hay dos tipos de categorías, hay dos tipos de atributos que hacen una cosa lo que es. Hay unos que son esenciales y unos que son accidentales. ¿Ok? La esencia es todo aquello que, si yo retiro esto, la cosa ya no es un pingüino, un ser humano, un lápiz. Por eso es que la búsqueda de la esencia es una de las grandes preguntas de la filosofía. Entonces, aquí estamos suponiendo que
Hay más de un creador. Ok, supongamos que hay más de un creador. Que es una idea que el judaísmo dice no, pero así funciona el sistema. Por eso es que este sistema no le da buena espina a los Rosh Yeshiva. Porque es un sistema que nos pide analizar cada creencia de una manera, digamos, negativa, polémica. Y en este caso, por ejemplo, suponer que hay más de un creador. Pero supongamos que hay más de un creador. Si yo puedo llamar a estas dos cosas creador, creador 1 y creador 2, ¿cierto? Si yo puedo llamar algo pingüino 1 y pingüino 2, es porque deben compartir algo, ¿cierto? Comparten pingüineidad los pingüinos y comparten creatividad los creadores. Entonces, si yo tengo creador 1 y creador 2, tengo solo dos opciones. O estos dos creadores son idénticos en esencia, hay algo que los hace creadores, o son diferentes. Sigamos esta línea de argumentación. Si dices que en esencia son uno, si decimos no, es que el creador 1 tiene creatividad y el creador 2 también tiene creatividad. Comparten esa esencia creativa. Si yo digo que ambos comparten una esencia, son una y la misma cosa y el creador no es más que uno. ¿Ok? Si están muy confundidos, me preguntan por el chat. Si están viendo esto en diferido, me dejan un comentario. Es decir, si yo puedo reducir a este es el creador y este es el creador, bueno, ¿y qué comparten que los hace ambos creadores? Y si yo puedo encontrar algo, entonces este algo, esta unidad, esta cosa que hace que los dos sean creadores, es una y debe ser anterior a estos dos creadores. Si dices que cada uno de ellos, entonces si decimos que son iguales en esencia, es decir, que ambos comparten creatividad, podemos reducirlo eventualmente a uno, que era lo que no quería el politeísta, o en este caso, al final de este capítulo, vamos a ver que estas son argumentos en contra del trinitarismo o en contra de muchas versiones posteriores. En el momento de Rabbeinu, la Kabbalah no está organizada como va a estar organizada en el momento del Rambam, pero ciertamente en muchas de sus encarnaciones posteriores. Esta idea de que yo puedo tener dos esencias que comparten dioseidad, que comparten divinidad, pero son diferentes. Bueno, pues si son diferentes es porque comparten esa divinidad y esa divinidad las preexiste. Ese es el primer argumento. Si dices que cada uno de ellos es en esencia diferente del otro, es decir, no, creador 1 tiene una esencia completamente diferente, es como este es un pingüino y el creador 2 es un pulpo, son cosas completamente diferentes. Si dices que cada uno de ellos es en esencia diferente del otro, debe ser que hay alguna distinción entre ellos debido a su diferencia y no similitud. Ok, si tú me dices que son diferentes, ok, son diferentes, ¿por qué son diferentes? Si es así, todo lo que es diferente es limitado. Y aquí es donde comienza la cadena de consecuencias. Aquí es donde el despeñadero metafísico de Platón comienza a actuar. Una vez nosotros le decimos a Rabbeinu, bueno, sí, si hay un creador y este creador no se parece en nada al segundo creador, pues debe ser porque son diferentes, ¿cierto? Hay algo que los debe diferenciar el uno del otro. Pero ya nosotros sabemos que todo aquello que es diferente es limitado. Para que la diferencia entre un ser humano y otro ser humano, entre una hoja de pasto y otra hoja de pasto, yo la puedo hacer por nuestras limitaciones. Esto está aquí y no acá. Esto tiene esta cualidad y no la otra. Todo lo que es limitado es finito.
todo lo que es finito es compuesto, todo lo que es compuesto fue traído a la existencia, y todo lo que es traído a la existencia debe tener un creador. Si aquí se aparece un contrincante a Rabbeinu y le dice: en mi religión hay dos creadores, hombre y mujer, ¿cierto? Gigantes cósmicos, y tienen relaciones, y de esto salen las montañas y los ríos, como muchos de nuestros mitos amerindios, de los mitos antiguos de la humanidad entera, ¿cierto? Por lo general hay dos creadores o tres creadores. Entonces lo que está haciendo Rabbeinu es diciendo: bueno, pero si nosotros lo miramos desde una perspectiva filosófica, si este creador es diferente de este otro, pues ¿quién los hizo diferentes? Y eventualmente llegamos a esta noción de Yihud, de unidad. Por lo tanto, quien piensa que el creador es más de uno, también debe asumir que este creador fue traído a la existencia. Aquí podemos ser los niños incómodos del por qué y por qué. Bueno, de dónde salió el primer gran ser humano y la primera gran mujer, los primeros gran gigantes. ¿De dónde salieron? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Lo que nos dice, lo que nos está sugiriendo Rabbeinu es que nuestra mejor adivinanza a esta constante por qué es la unidad. Es decir, tiene mucho más sentido que todo venga de una unidad filosóficamente y no que todo venga de una diversidad. Sin embargo, ya demostramos que el creador es Kadmon, es decir, eterno, sin principio. Dios no puede tener una causa diferente a Dios, y que Dios es la causa de las causas y principio de todos los principios. Pero aquí merecemos esta capitalización. Por lo tanto, Dios debe ser uno, como dice el versículo: tú eres, Señor, solo tú. Hashem levadeja, Hashem ata. Quinto argumento, que es muy similar. El quinto argumento a partir de los conceptos de pluralidad y unidad es el siguiente. Bueno, vamos a hablar desde una perspectiva matemática. Yo tengo que aquí tengo unos sabios matemáticos. La matemática de Rabbeinu es euclidiana. Todavía no me le den en la cabeza con Cantor y con Lobachevsky. Era la matemática que él tenía. A partir de los conceptos de pluralidad y unidad es la siguiente. En su libro, son los elementos de Euclides, que durante 18 siglos fue una de las piedras angulares de la ciencia. Yo comienzo con premisas claras que de cierto modo no necesitan demostración, y voy construyendo a partir de esas pruebas un argumento geométrico claro. Por eso, Peter, cuando Spinoza quiere hacer lo mismo con la ética, decide: yo estoy armando la ética, y ¿cuál es el mejor ejemplo de pensamiento claro y racional? Los elementos de Euclides. More geométrico. Yo comienzo con una serie de premisas indudables, y a partir de ahí trato de deducir toda la geometría. O bueno, es una forma de organizar. La geometría no fue deducida, la geometría fue descubierta. Pero a manera de organización es mostrar todo de la manera más clara. ¿Qué dice Euclides? La unidad es esa propiedad por la cual decimos que cualquier cosa es una. Ok, esto desmenucémoslo. ¿Cómo yo digo que algo es uno? Porque participa de la unidad.
Para nosotros es un poco difícil. Nosotros vivimos en una visión de mundo un poco más mecanicista, pero para Rabbeinu y para Aristóteles, ellos están operando muy en el estilo de Platón. Ellos dicen, bueno, si algo es uno, es porque participan de alguna manera de la idea de unidad. Que yo puedo decir, este lápiz es uno y este marcador es uno, es porque ambos deben de cierto modo referirse a la propiedad por la cual decimos que cualquier cosa es uno. Ok. Eso significa que por naturaleza la unidad precede a la cosa individual. Es decir, antes de que hubiera un lápiz o un marcador, ya existía el concepto de uno. La unidad precede a la cosa individual, tal como decimos que el calor precede a un objeto caliente. Es una forma muy platónica de pensar de que hay cualidades de las cuales de cierto modo se nutren. Este argumento, por ejemplo, no creo que hoy en día sea muy convincente para aquellos que el platonismo no es ya nuestro lenguaje nativo de procesar el mundo. Pero vamos a ver hasta dónde podemos estirar el argumento de Rabbeinu. Si no hubiera unidad, no podríamos decir de nada que sea uno. ¿Okay? Operando en este sistema, si no tenemos la categoría unidad, pues no podría haber un lápiz, un esfero, una hoja de pasto, un pingüino, un ser humano. La idea que necesitamos formar en nuestra mente de la unidad, y este lenguaje prácticamente pasa, es muy cercano a lo que el Rambam escribe no en el Moreh Nevuchim, sino en el Mishneh Torah, de cómo debemos nosotros tratar de concebir, tratar, no vamos a poder lograrlo, tratar de concebir la unidad de Dios, es de la unidad que es completa, una unicidad que está absolutamente desprovista de composición o semejanza, libre en todo respecto de pluralidad o número que no esté asociado a nada ni disociado de nada. La unidad de este lápiz es unidad en sus partes. Hay madera, hay grafito, hay latón, hay caucho. No, la unidad de Dios no es una unidad como esta. Es una unidad absoluta. Y se tomó una unidad conceptual. Es el uno que precede a la cantidad. La idea de pluralidad es la de una suma de unidades. Cuando yo tengo un 1, entonces si yo repito eso tengo 2, y si añado uno más tengo 3. Por lo tanto, la pluralidad no puede preceder a la unidad de la que ha sido formada. Antes de que hubiera diversidad, tuvo que haber unidad. Ese es nuestro modelo cosmológico actual. ¿Cuál es uno de los del lenguaje que utilizamos para hablar del Big Bang? Una singularidad. Donde todo estaba unido. Conceptualmente, y en este caso físicamente, la unidad precede conceptual y temporalmente a la pluralidad. Como al contar cosas, el número 1 precede al resto de los números. Quien piensa que el creador es más que uno, debe por lo tanto admitir que hubo una unidad anterior, tal como el numeral 1 precede a los demás números y tal como la noción de unidad precede al de la pluralidad. Por lo tanto, el creador es absolutamente uno, eterno, Kadmon, siempre ha existido, siempre existirá, y nadie es eterno sino Hashem. Como está escrito, antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo será después de mí. Isaías 43:10.
Estamos viendo este problema desde una perspectiva matemática. Lo estamos viendo desde una perspectiva conceptual. Espero que no se me hayan dormido. Mis alumnos en bachillerato, no. Toda esta metafísica los aburrió un poquito. El sexto argumento de las propiedades incidentales o accidentales que se atribuyen a todo lo que es plural. Cuando yo tengo muchas cosas, tengo un grupo diverso de individuos. Hay ciertas cosas que estos individuos, hay ciertas cosas que atañen a su esencia, ¿cierto? Y hay ciertas cosas que no. ¿Cierto? Un ser humano puede ser alto o flaco, eso no disminuye. Alto o bajito, eso no disminuye su humanidad. De cierto modo, estas propiedades accidentales son los que nos ayudan a distinguir entre individuos. La pluralidad es una propiedad incidental atribuida al Etzem y cae dentro de la categoría de Kamut, cantidad. Y aquí yo podría hablar raro, no es el problema de los filósofos y de muchos místicos. Hablar complicado a veces no es la mejor manera. La pluralidad es una propiedad incidental atribuida al Etzem. ¿Qué? Si yo no tengo pingüino, no puedo tener dos pingüinos. Si yo no tengo la esencia de ser humano, no puedo tener 1, 2 o 3 seres humanos. La categoría de Kamut es cantidad. ¿Ok? Entonces, y esa es una categoría que es accidental. A veces hay una persona, a veces hay dos, a veces hay tres. ¿Cierto? Un ser humano no es menos ser humano porque esté solo. Esa es no es bueno para él, nos dice nuestra tradición, pero es una propiedad incidental. ¿Cierto? Un ser humano, por estar solo, no desaparece, no pierde su humanidad. Puesto que Él es el creador de la esencia y lo incidental, ninguno de estos atributos puede atribuirse a su glorioso ser. Entonces, estamos todavía trabajando con esa presunción de, bueno, pero ¿y qué pasa si hay dos creadores? Si hay dos creadores, como ya lo habíamos dicho antes, tiene que haber algo que los distinga. Pero las cosas que distingue son accidentales y Dios, o sea, el Dios nuestro, la idea de nosotros de Dios es que Dios está más allá de lo accidental. Dios es el comienzo de lo esencial y lo accidental. Entonces, por lo tanto, no puede decirse del creador que pueda tener ninguna cualidad accidental. Esto es a veces difícil y complicado porque nuestra tradición, y aquí es donde hay un roce a veces muy intenso y muy desagradable, y a veces un roce metafísicamente muy productivo entre la filosofía y la tradición. ¿Por qué? La filosofía nos está diciendo, si Dios es Dios debe preceder a toda categoría. No, por eso Dios no puede tener cantidad, Dios no puede tener cualidad, Dios no puede tener, porque Dios precede estas categorías. Ok, fantástico. Nos ayuda mucho el uno porque Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, la unidad nos encanta, pero tenemos toda esta serie de atributos donde dicen que Dios está molesto, de que Dios se apacigua, que estas son claras categorías incidentales, ¿cierto? Una persona cuando está colérica no deja de ser quien es. Bueno, sí, de cierto modo sí, pero o sea, no pierde su humanidad.
Una persona pero y no es central. Yo a veces uno se despierta, está feliz, está contento. Esto no me hace lo que yo soy. No es central a mi esencia, es pasajero, es accidental, incidental. ¿Ok? Entonces, esa fricción es la que va a tratar de responder Rabbeinu, pero más le va a tratar es al Rambam. De decir, todo este lenguaje que hablamos de que Dios es justo, por ejemplo. Dios es benevolente. Una persona puede ser justa y benevolente y a veces puede ser cruel. La misma persona. Entonces, esas también son propiedades accidentales. Y lo que nos dice el Rambam es que vamos a tener que leer estos conceptos de una manera no literal, de una manera amplia. Lo mismo modo de que cuando hablamos de la mano de Dios, del ojo de Dios, de la planta de Dios. Dios no puede tener cuerpo porque tener cuerpo es una limitación y Dios no puede tener limitaciones. Aquí comienza esta puya entre la filosofía y estas imágenes antropomórficas. Y no solo antropomórficas donde Dios es presentado con una figura humana literalmente, sino lo más problemático es que Dios se comporta en muchos casos, o dice comportarse, dice tener sentimientos que son accidentales. Y en otras partes dice, y yo no soy un ser humano para tener sentimientos. Entonces, esta es una de las grandes fricciones, las razones por las cuales yo creo la filosofía judía no se va a extinguir jamás. Porque habiendo sido claramente demostrado a través de las escrituras y la razón que el Creador está por encima y más allá de toda comparación y similitud con cualquiera de sus creaciones, y viendo que la pluralidad que se adhiere a la esencia de todo lo que es plural es una propiedad accidental, esta propiedad no puede atribuirse adecuadamente a la gloriosa esencia del Creador. Dios no tiene características accidentales. Una de las primeras características accidentales es pluralidad. Un lápiz, dos lápices, tres lápices. Y los retiro y ninguno de ellos deja de ser lápiz porque los retiro del conjunto accidental. Lo que nosotros podemos entender de Dios es que Dios no se comporta de esta manera. Y si Él no puede ser descrito como plural, ciertamente debe ser uno, porque no hay nada intermedio entre las dos posibilidades. Como dijo Hannah, no hay nadie santo como el Señor, ki en od milvadeja. No hay fuera de ti. Aguantan un argumentico. Bueno, este no es un argumentico, este es más larguito. No, creo que ha sido una buena tajada. Preguntas. No, ok. Si no hay preguntas, entonces pasamos a nuestra tefila.